Fuentes de la licenciatura de enfermería y les voy a presentar el proceso de atención en enfermería del paciente que tiene una fractura Mason-Nubi, que es de tibia y peroné, en el perioperatorio. La fractura Mason-Nubi es una fractura espiral del tercio proximal del peroné con rotura de la sinemosis tibio-peronea y lesiones asociadas. Esta fractura tiene resolución quirúrgica como la osteosintesis. La fractura de tobillo son las más comunes en las salas de urgencias. Está representando un 75 a 85% de las fracturas de tibia junto con el peroné. Las fracturas de Mason-Nubi representan el 5% y todas estas son tratadas quirúrgicamente. El objetivo general es establecer un proceso de atención de enfermería con el fin de establecer un cuidado estandarizado y de calidad utilizando las taxonomías NANDA, que es diagnósticos enfermeros, NOC, clasificación de resultados de enfermería, y NIC, que es la clasificación de intervenciones de enfermería por las siglas en inglés, durante el perioperatorio. En específicos es analizar el caso clínico del paciente para conocer las respuestas humanas que presenta a través de una exploración física completa, determinar los diagnósticos necesarios para brindar al paciente durante el perioperatorio utilizando taxonomía NANDA, y determinar el proceso de atención de enfermería para brindar una buena intervención utilizando las taxonomías NANDA, NOC y NIC. La redacción en enfermería, pues se trata de paciente masculino con las iniciales HMG de 63 años de edad que presenta una luxación abierta de tobillo, por lo cual se debe sospechar de una fractura de Mason-Nubi. Fue trasladado a la sala de urgencias en estado de embriaguez tras sufrir un traumatismo en el miembro inferior derecho. Se desconoce su mecanismo de lesión y debido a la imposibilidad de hablar del paciente. La exploración física presenta funcional el tobillo derecho y dolor a la palpación selectiva en el peroné proximal. Presenta una solución de la continuidad de la piel a nivel del meleo distal con exposición ósea, conservando la sensibilidad, movilidad y vascularización a nivel distal. Se le realiza radiografía simple de tobillo y rodilla, evidenciando una apertura de la mortaja tibio-peroneal y sin evidencia de trazo de fractura, y fractura esfiroide metataficiaria a nivel del peroné proximal, con el diagnóstico de fractura Mason-Nubi abierta, por lo cual se realiza la osteosintesis como la mejor opción terapéutica para esta fractura. Se intervino realizando reducción abierta y fijación interna con 2 tornillos canulados de 4 milímetros, además de sutura de ligamentos deltoideo. Se inmoviliza con una férula genupédica posterior durante 6 semanas. Retiran los tornillos canulados a las 8 semanas de cirugía, momento en el que se comienza la rehabilitación. En el formato PES tenemos el problema que la fractura de Mason-Nubi fue ocasionada por la etiología fue ocasionada por una luxación abierta de tobillo, signos no hay, y síntomas es el dolor a la palpación a nivel del peroné proximal, solución de la continuidad de la piel a nivel medio distal con exposición ósea y la inmovilidad por la presencia de férula genupédica. El modelo área, yo encontré 13 diagnósticos, de los cuales se priorizaron de esta manera. El primero, deterioro de la movilidad física, dolor agudo, riesgo de hipotermia perioperatoria, riesgo de síndrome de Suso, riesgo de lesión postural perioperatoria, riesgo de perfusión tisular ineficaz, deterioro de la integridad cutánea, riesgo de retraso de la recuperación quirúrgica, riesgo de úlcera por presión, riesgo de disfunción neurovascular periférica, riesgo de infección, riesgo de caídas y riesgo de motilidad gastrointestinal disfuncional. Los diagnósticos a desarrollar son dolor agudo, riesgo de hipotermia perioperatoria y deterioro de la movilidad física, esto en el pre, trans y posoperatorio respectivamente. En plan de cuidados, en el preoperatorio es el dolor agudo con un resultado de control del dolor, y queremos que el paciente reconozca el comienzo del dolor y la utilización de analgésicos de forma apropiada. Mi puntuación diana es de mantener en 4 y aumentar a 5, que es frecuentemente demostrado a siempre demostrado. En mis intervenciones es el manejo del dolor. En este caso, las actividades es asegurar que el paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes, explorar el conocimiento de la comunicación y las creencias del paciente sobre el dolor, considerar influencias culturales sobre la respuesta del dolor, determinar el impacto de la experiencia del dolor sobre la vida, explorar al paciente de factores que alivian o empeoran el dolor, utilizan medidas de control del dolor antes que este sea intenso, fomentar el periodo de descanso y sueño, y monitorizar el grado de satisfacción del paciente
en el control del dolor o a intervalo específico. La importancia del por qué manejar el dolor es de que el dolor puede generar respuestas neurológicas y metabólicas que estas van a ir afectando, van a tener una afectación multisistémica, ocasionando que el paciente pueda agravarse si no se trata debidamente el dolor. En el transoperatorio, la etiqueta diagnóstica o el diagnóstico es riesgo de hipotermia perioperatoria con un resultado de termorregulación que está relacionado con el indicador de dolor muscular que se mantiene en 2 y aumentará en 3, que es sustancialmente moderado. Y como intervención es regulación de la temperatura perioperatoria. En las actividades es identificar y analizar el tipo de anestésico previsto para el paciente con el equipo quirúrgico, ajustar la temperatura del ambiente para minimizar el riesgo de hipotermia, minimizar la exposición al paciente durante la preparación y procedimiento quirúrgico cuanto sea posible, proporcionar soluciones de irrigación calientes o frías según el caso, monitorizar la temperatura de las soluciones de irrigación, monitorizar los signos vitales, incluida la temperatura corporal central continua, monitorizar aumentos o disminuciones anormales o intencionadas de la temperatura corporal, asegurar de que la temperatura corporal es adecuada hasta que el paciente esté despierto y alerta. En este caso, la importancia de considerar el tratamiento de la hipotermia es de que tiene complicaciones como la inhibición de la cascada de coagulación, un desequilibrio ácido-base, mayor riesgo de hemorragia y necesidad de transfusiones hemodinámicas. En este caso, por eso es importante tratar la temperatura corporal en nuestro paciente durante la cirugía. Postoperatorio queda como deterioro de la movilidad física. En cuanto a NANDA, en no resultado tenemos el de movilidad. Indicadores es movimiento muscular y movimiento articular que están sustancialmente comprometidos y lo quiero llevar a moderadamente comprometidos. Entonces mi puntuación ya no es mantener en 2 y aumentar a 3. Y como intervención va a ser la inmovilización. En este caso, las actividades es monitorizar la circulación, monitorizar el pulso, el llenado capilar y la sensibilidad de la parte afectada, monitorizar la movilización de la zona distal a la lesión, inmovilizar las articulaciones proximales y distales del punto de lesión y movilizar la integridad cutánea bajo dispositivos de soporte. En este caso, el porqué en la inmovilización, puesto que es un tratamiento quirúrgico que retrasa el arco del movimiento, ocasionando también atrofia y fuerza muscular. El objetivo de la inmovilización es para estabilizar la lesión que puede presentarse y así evitar otras que puedan empeorar su estado de salud. Y esto también ayuda, la inmovilización también ayuda para que tenga una cicatrización ósea normal y sea pronta su recuperación. El plan de alta, el nombre tiene iniciales como HMG, edad de 63 años, expediente 29T12, fecha 23 de marzo del 2020, diagnóstico fractura del tobillo, medicamentos es ibuprofeno, el entorno va a estar en casa, tratamiento va a ser la rehabilitación y la institución sanitaria va a ser el centro de rehabilitación integral, se va a referir al mismo y dieta va a ser alta en proteínas para que pueda cicatrizar más rápido. La historia natural de enfermedad de la fractura del tobillo. La fractura de tobillo es un término usado para describir la pérdida de continuidad de la tibia distal y o el peroné distal con o sin lesión en articulación articulación y ligamentos. Y la fractura de mesa nubis es una fractura espiroidea en el tercio proximal del peroné con una ruptura de la sindemosis tibioperonea y lesiones asociadas. En el periodo prepatogénico, el agente va a ser mecánico que pueda generar una luxación y a su vez una fractura. El huésped va a ser en todas las personas a cualquier edad, pero se presenta más en pacientes jóvenes y que estos estén practicando alguna actividad deportiva. Y el medio ambiente es malos hábitos de vida y, bueno, los estilos de vida, en este caso gente deportiva, y los malos hábitos mecánicos. En el periodo patogénico, signos y síntomas inespecíficos es el dolor, edema, equimosis. Signos específicos es dolor a la palpación en la zona afectada, movimiento en falso, deformidad, acortamiento del miembro, crepitaciones y espasmos musculares. En las complicaciones se puede presentar un síndrome compartimental, síndrome de embolia grasa, trombosis venosa profunda o infecciones. En secuelas puede haber una unión retardada
o una pseudoartritis y distrofia simpática refleja. Y en este caso se puede llegar a la muerte por una sepsis, que sería una infección. En el periodo prepatogénico encontramos la prevención primaria, que es la promoción a la salud. En este caso es mejorar los estilos de vida y la realización de actividad física. Y la protección específica es la educación en mecánica corporal. En el periodo patogénico es la prevención secundaria y la prevención terciaria. En prevención secundaria tenemos el diagnóstico, que va a ser a través de exploración física, anamnesis, historia clínica, pruebas de laboratorio, biometría hemática, química sanguínea y tiempo de protrombina o tiempos de coagulación. Y en imagen o estudios de imagen es radiografía siempre en proyección anteroposterior y lateral y una tomografía axial computarizada. En tratamiento farmacológico están anestésicos indicados como la acetilcolina, dosis máxima de 4 gramos por día, con AINES de corta duración, a dosis terapéuticas como ibuprofeno y dosis profilácticas de cefalosporinas. Y el tratamiento quirúrgico es la osteosíntesis, y tratamiento no quirúrgico es la inmovilización del miembro lesionado. Y la prevención terciaria va a ser la rehabilitación, que puede incluir tan pronto como se retire el periodo de inmovilización. El inicio temprano de la movilización se debe de incluir en el miembro pélvico para mejorar la propiocepción y la fuerza muscular usando ejercicios de cadera cerrada y abierta. Y también deberá de realizar ejercicios de fortalecimiento en los dorsiflexores y planiflexores, lo cual mejoran el equilibrio durante la marcha y la funcionalidad de la misma. Y estas son las referencias bibliográficas.